Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haremos a Esmeralda, la de Notre Dame. Sí, creo que se llama así. El jorobado de Notre Dame. Así se llama la caricatura. Espero que les guste. Vean los detalles. Sí, esta vez sí le metí muchísimo detalle. Bueno, siempre les meto mucho detalle, la verdad. Espero que les guste el tutorial. La muñeca mide 26 centímetros de alto. Espero que les guste y a continuación voy a dar la lista de materiales y comenzamos tejiéndola. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y eso ayuda mucho a mi canal a crecer y que YouTube me recomiende. Nos vemos. Ok, ¿ya vieron que hice a Esmeralda? Esta no es princesa. Ahora sí que, muchos lo ponen como princesa, pero no es princesa. Dijo, no se casó con un rey, ni con un príncipe, ni nada. Nada más estaba con Quasimodo. Ok. Y aclarando eso, vamos a empezar. Voy a utilizar este estambre angorita y cristal. Se preguntarán por qué ya he metido cristal. Vi que funciona muy bien, entonces ya ahora sí que me quité ese temor y voy a utilizar para ciertas cosas. El estambre negro lo voy a usar para el cabello. Este tono de cafecito es para la piel, para su tono de piel. Porque es morenita. Voy a utilizar blanco para la blusa y los calzoncitos. Ando viendo si voy a hacer el fondo en tono blanco, si lo voy a hacer o no. Lo que pasa es que quedaría como muy exagerado, pero se me acaba de ocurrir ahorita. Ahorita se me ocurre algo. Voy a hacerle una orilla a la falda para que parezca que tenga fondo en tono blanco. La falda la voy a hacer en este lila. Va en un poco más oscuro, pero la verdad ya no tengo. Van a decir, es que ya no tienes nada. No, es que la verdad ando muy gastada. Y y decirles que pagan muy bien aquí, pues no. Casi es ahora la playera. Lo que pasa es que mis ventas han estado bajas y no he podido comprar material. Pero me ayudaría mucho si ustedes ven mis videos. Ok. Luego, este lo voy a usar en la falda. El cristal, lo voy a usar para la bailarina que lleva encima de la falda. ¿Ok? Y voy a utilizar Shakira dorada para adornar la orilla. El amarillo lo voy a usar para hacer una pulsera del puño, porque es como brazalete, no es pulserita delgadita, sino es un brazalete. Luego, voy a utilizar piedritas como las que usé en la muñeca de Jasmine. Espérenme. Estas amarillas para la pulsera del collar y la pulsera que lleva en la pierna. Bueno, es que no sé si se llama pulsera o brazalete de pie, algo así. El azul es para la fajita que lleva en la pancita, ¿ok? Voy a utilizar unos botones de 1.5 centímetros de diámetro. Voy a ocupar un gancho del número 3. ¿Qué más voy a usar? ¿Qué más? Déjenme ver la foto. Esta, a diferencia de las otras, esta va descalza. Esta no tiene... voy a utilizar un listón rosa para el cabello. ¿Ok? Le iba a poner aretes, pero no sé.
estoy pensando. Porque lleva como argollas, o como debe ser, arracadas, pero no tengo el material. Así para que se vea bonita, pero... Ok, voy a tratar de hacerlo lo más fidedigna posible o más cercana a la realidad. Espero me salga. Y vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ah, ok. Las mangas de la blusa las voy a hacer por separado. La bailarina también. La falda también. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Y creo que ya. Ok, entonces a ver qué tal me sale. Y gracias por su paciencia. Hoy dejé descansar un día. Estoy empezando a tejer apenas. Son las 2:30 de la tarde, pero tenía ganas de descansar un poquito. Porque sí, ya después me duelen las manos. Entonces, gracias por la paciencia y voy a comenzar a hacer esta. Voy a seguir haciendo princesas, así que no se me desesperen. Ok, vamos a hacer el bracito y vean, la manguita se hace aparte, pero sí la vamos a tener que hacer de una vez. Ok, para el bracito voy a necesitar el color café y vamos a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta con un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las subo con una cadena. Y en donde subo, ahí comienzo el primer punto, que en este caso es un aumento. Son 6 aumentos en la vuelta 2 y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 a las 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a las 6. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Así. 1, 2 y la disminución. De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, rematamos y regreso para hacer la manguita. ¿Ok? Ok, ya quedó. Vean. Entonces, ahora vamos a hacer la manguita. Esa es tejiendo una cadena de 14 cadenas más 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hacemos 14 cadenas y con un punto deslizado vamos a unir en círculo. Subimos con una cadena en la vuelta 1 y vamos a hacer punto por punto, 14 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Hasta donde lleguen, no se preocupen. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. Hasta donde lleguen también, ¿ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento. Así. En la vuelta 4 voy a tejer punto por punto, ¿ok? Los tejo y regreso. Si se fijan, no estoy contando, pero no importa. Sí queda. Entonces, tejo punto por punto y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer una cadena,
3 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Hasta donde alcancen. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vamos a rematar, pero voy a dejar un poco de estambre para poderlo unir a la parte del vestido. ¿Ok? Así, miren. Y si necesitamos meter la manga antes de unir los bracitos al cuerpo. Y entonces van a hacer dos bracitos así y regresamos. Y voy a tejer las piernas. Ok, vean. Ya que hice la piernita, la primera piernita sí se remata, la segunda no. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago en la segunda vuelta un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. Pero aquí sí tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. Y me da un total de 18 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cierro con un punto deslizado. Ya quedó. En la vuelta 9 hago una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Y me da un total de 15 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Si se fijan, ya la rellené, el piececito. Yo se los recomiendo antes de seguirla. Entonces, de la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada pierna. Bueno, en cada vuelta, perdónenme, en cada vuelta.
¿ok? Lo tejo y rematamos si es la primera pierna. La segunda no la rematen, cambiamos a color blanco, ¿ok? Entonces, lo tejo, cambio el color, lo relleno y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a unir las dos piernitas. Ok, ya cambiando el color, vamos a hacer esto. Sí dije, ¿verdad? En la vuelta 19. Ahí es que como tuve que ir a pagar mi pollito, se me, se me borró el cassette. Ok, entonces, una cadena y tejemos 10 puntos bajos en color blanco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya tejo 3 cadenas. Alineo las piernitas y va aquí. Y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí tejo 3 puntos bajos sobre las cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena y tejo 10 puntos bajos otra vez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Tejo 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos de las cadenas. Y luego tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4, 5. Y me da un total de 36 puntos bajos. Vean. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. 36 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. En la vuelta 24 a la 25 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Bueno, en la 24 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos. Y en la 25 voy a hacer lo mismo, pero vamos a tomar la parte de atrás de la cadena. Ahorita tejemos la 24 y ahorita
que terminemos, les enseño a hacer la 25. En la vuelta 25 vamos a hacer una cadena y vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo, son 30 puntos bajos y regreso. Tomen la parte de atrás de la cadena. Ok, en la vuelta 26 y 27 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. En la vuelta 28 vamos a hacer esto. Una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 32 voy a cambiar el color y voy a unir mis bracitos. Entonces, hago una cadena y tejo 2 puntos bajos. Tomo un brazo y lo parto a la mitad. Lo atravieso y tejo 4 puntos bajos. Espérenme que se hizo feo. Así. Va 1, 2, 3, 4 y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Agarro el otro brazo y lo parto a la mitad. Ay, ay, ay. Lo clavo y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Vean. En la vuelta 32, no 33, vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer, no 34, vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, dos disminuciones,
un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Y me va a dar un total de 13 puntos bajos. Vean. ¿Ok? Ok, vean, ya uní la manguita al cuerpo. Vamos a hacer esto. Voy a ensartar y vamos a hacer esto. Vamos a procurar que donde esté el estambre sea en la orilla del brazo. Y vamos a unir así. Vean, en la parte de la axila de la muñeca voy a hacer esto. Voy a unir por 5 puntos bajos, por 5 puntadas, la manga. Van 2, 3, 4 y 5. Aquí. Y hago un remate ahí mismo. Y ya quedó. ¿Ok? La mando a otro lado. Y vean. Ya quedó. Y se ven sus hombritos. ¿Ok? En esta parte vamos a hacer la falda, pero ahorita no. Entonces, vamos a continuar con la vuelta 35. Ahí está. Y vamos a tejer una cadena y tejo 5 puntos bajos, una disminución y luego 6 puntos bajos, para que me dé un total de 12 puntos bajos. 3, 4, ay, perdóname, es que me cuesta mucho, pero así está. 5 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Me toca la disminución. Ay. Ahí está. Y ahora los 6 puntos bajos, ¿ok? Ok, en la vuelta 36 voy a hacer una cadena y voy a tejer 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37, no, 38, ya vamos en la 38. Vamos a tejer un punto bajo, un aumento 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. En la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok?
48 puntos bajos en cada vuelta. Yo lo voy a marcar, pero eso es opcional, no se preocupen. Entonces, de la vuelta 41 a la 51, punto por punto, la cerramos con punto deslizado, subimos con una cadena y los tejo y regreso. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Ok, ya terminé la vuelta 51. En la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, en la vuelta 55 ya rellené la cabeza y le puse su soporte con el palito este. Si es para una niña pequeña, pónganle una barra de silicón y ya con eso. En la vuelta 55 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando para que quede durita la cabeza, ¿ok? Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 58, que es la última, hacemos una cadena y hago 6 disminuciones. Las tejo, rematamos, pero dejo estambre para cerrar el círculo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya terminamos la muñequita en sí. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tejer, dejen ver la foto. Yo creo que me hago primero la falda. En la falda vamos a hacerlo con estambre lila y vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena, pero sin soltar las puntas voy a jalar y queda mi orejita. La muñeca tiene que estar boca abajo y las piernitas tienen que estar al frente mío. Me voy a la mitad de la cadera y voy a jalar la cadena. Tejo una cadena y ahí mismo tejo un punto bajo. Y entonces vamos a tejer puntos bajos en toda la cintura. ¿Se acuerdan de la tirita que dejé de cadenitas? Ahí es donde estoy tejiendo esto.
¿ok? Entonces lo tejo punto por punto y regreso. Ok. Después que terminemos la vuelta, vamos a unir con un punto deslizado. En la vuelta 2, a ver, espérenme, que no he puesto. En la vuelta 2, vamos a tejer una cadena y tejo. Hoy, 2 puntos bajos. Uy, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten. Vamos a hacerlo así y regresamos. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ahí va el aumento. Así. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo. 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten, ¿ok? Entonces, 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Voy a ir a hacer de comer, me voy a tardar un poquito y regreso al ratito para seguir tejiendo. Ok, dije antes de hacer la comida voy a terminar esto porque adivinen que es de la vuelta 4 a la 18 punto por punto. ¿Sí? De la 4 a la 18, no, de la 4 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Y ahorita al rato les explico por qué. ¿Se acuerdan de la orilla del fondo? Entonces la necesito meter. Entonces mejor la dejo de la 4 a la 16, punto por punto, lo tejo y regreso. Y ahora sí, me voy a hacer la comida. Ok, miren, había dicho que hasta la vuelta 16, pero no, mejor a la 14 porque ya llegamos al largo que necesito. Entonces, en la vuelta 15, vamos a hacer esto. Cambiamos a color blanco y hago 2 cadenas y ahí mismo, tomando la parte de atrás de la cadena, hago 2 puntos altos. Luego brinco uno y me voy al otro. Y hago un punto bajo y hago 2 cadenas y otra vez 2 puntos bajos. Brinco uno y me voy al otro. Y así. 2 cadenas. 2 puntos altos. Brinco uno y me voy al otro. Y vean. Así parece que es el fondo. ¿Ok? Entonces hago toda la vuelta, lo tejo, remato y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya quedó. Ok, ahora vamos a hacer la fajita. La fajita la vamos a hacer en tono azul. Y vamos a hacerla. Voy a hacer 30 cadenas. Es que saben que estoy pensando si la hago así. Ok. Voy a hacer 3 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3. ¿Ok? Giro el tejido y voy a tejer una cadena y 3 puntos bajos. Cada 3 vueltas voy a tejer en amarillo.
una vuelta en amarillo. Vean. Y voy a usar el doradito, porque es el que veo que está como el adorno. Yo sé que se ve delgadito el estambre, entonces, pero vean, voy a hacerlo así. Jalo el azul y hago el amarre. Así. Ya quedó. Entonces, giro el tejido y tomo el color amarillo. Y hago una cadena y tejo 3 puntos bajos. 2 y 3. Giro el tejido, hago una cadena y otra vez 3 puntos bajos. Aquí voy a hacer esto. Cambio al color azul, hago una cadena, jalo el amarillo, otra cadena y hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. ¿Ok? Y vean cómo queda. Giro el tejido y hago otra vez 3 cadenas. Así. Vuelvo a girar. Espérenme. Aquí al último. No, sí, así lo voy a hacer. Sí, voy bien. Giro y hago 3 cadenas. ¿Ok? Y aquí voy a cortar. Y hago el amarre con esta. Así. Y entonces, otra vez hago el cambio de color. Jalo el azul. Hago el amarre. Ahí está. Y hago una cadena y 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Giro el tejido, subo con una cadena y hago 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ay, espérenme. Aquí está este. Este no va aquí. Entonces, hice la cadena, 3 puntos bajos. Y ahora dejo el amarillo. Ay, es que ya se me está complicando. Agarro el azul, tejo una cadena, agarro el amarillo y subo con otro punto bajo, con otra cadena, perdónenme, y hago 3 puntos bajos. Giro el tejido y otra vez, así las 3 vueltas, y luego meto otra vez el amarillo. Y así lo voy a hacer hasta rodear toda la cintura. Si no tienes de este color, puedes usar angorita, otro amarillo, otro doradito. Yo lo estoy haciendo así porque quiero que se vea como finito el adorno y que se vea brilloso. ¿Ok? Así. Entonces, vuelvo a girar. Ahorita les pongo aquí en el video cuántas vueltas fueron. ¿Ok? Y vean, va a quedar así.
Vean, casi va a ser como 1, 2, 3, 6, como 6 bloquecitos de 3 azul, más o menos. Entonces, vuelvo a hacerlo y así. De todas maneras, les pongo el número de bloques que son de azul, ¿ok? Ok, ya terminé y fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son, dejen, pongo... ¿qué le pongo? Faja, ¿verdad? Entonces son 3 cadenas más una. Y luego son 3 puntos bajos. De 2 a la 3, 3 puntos bajos. Ay, perdónenme. De la 4 a la 5 van 3 puntos bajos, pero en amarillo. Y son 7 veces. Ok. Y entonces, miren, quedó así. Entonces, vamos a hacer esto. Remate, pero dejando estambre. Y vamos a agarrar la muñequita. Esta es la parte de enfrente. Y entonces tiene que ir esto atrás. Y vamos a coserla. Así. Así. Lo cosemos por 3 puntadas. Y vamos a rematar. Remato. Y paso aquí en medio. ¿Qué podemos hacer? Le voy a poner unas gotitas de pegamento de silicón líquido. Ahí está. Y le voy a poner así. Así. Y otras aquí adelante. Para que no se esté moviendo mucho. Así. Entonces, ¿qué más nos falta? Esta es la fajita. Pero nos falta una bailarina que va aquí enfrente. ¿Ok? Así me quedó, oigan. Y entonces, ok, vamos a hacer la bailarina. Pero acuérdense que la bailarina la voy a hacer con estambre cristal. Con este. Ok. No sé. Bueno, no, vamos a hacerlo con este gancho. Les iba a decir que no sabía si iba a cambiar el número de gancho. Pero vamos a hacer esto. Voy a tejer, ahí está, 30 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no es cierto. Voy a tejer 45 cadenas. Ok, son 50 cadenas mejor. Porque no, la 45 creo que no le cierra. Entonces le pongo 50 cadenas más una. Y en la primera vuelta voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto, lo tejo y regreso. Son 50 puntos bajos. Si pueden marcar donde está la 25, lo marcan por favor. ¿Ok? Llevo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ahí está 15, 16,
17, 18, 19, ay, 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 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y hago la 26 y voy a marcar aquí entre la 25 y 26. Aquí. Y sigo tejiendo punto por punto. Ok. Voy a, ven que con el azul marqué la mitad. Hago 8 para acá y 8 para acá. Ok. Tuve que rematar para poder seguir tejiendo. Espérenme. Ahí está. Entonces, voy a hacer esto. Hago una cadena y jalo fuerte. Y hago otra vez la orejita. Y aquí en la marca de este lado, de la mano derecha, voy a hacer una cadena. Y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y voy a tejer hasta donde está la otra marca. ¿Ok? Así. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Si tú estás utilizando otro estambre y te da otro número muy distinto al mío, porque este es estambre muy delgadito, toma la cintura y agrégale unos puntos más para que puedas cerrarlo, haciéndole un nudito. Y te tomas la mitad de lo que tejiste. Y luego agregas la misma cantidad de un lado y la misma cantidad del otro. ¿Ok? Puede ser menos de 8 puntos porque como este es delgadito, yo hice de 8. Pero puede ser que cuando es grueso es menos. Pero tú le vas tanteando. Entonces por eso te estoy enseñando cómo lo hice, por si no tienes este estambre. Y entonces tú estás ocupando otro estambre. Este es muy delgado. Este es el cristal delgadito. Hay uno que es más grueso, pero ese no tengo ahorita en este tono. Entonces, lo tejo. Ay, espérenme. Vean, por andar platicando. Ya terminé. Llegué a donde estaba la siguiente marca. Y entonces, vamos a hacer esto. Giro el tejido, subo con una cadena y voy a hacer otra vez punto por punto. ¿Ok? La vuelta 3 va a ser punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Así. Ok. En la vuelta 4 giro el tejido y subo con una cadena y hago una disminución. Pero vean cómo la hago. Jalo, jalo y jalo todos completos. Y me voy hasta el otro extremo 2 antes de llegar a la orilla. Cuando vean que quedan 2 puntos, ahí se detienen y hacen otra disminución. Ok. Vean. Así. Y aquí me falta. Miren, me queda 1 y 2
y hago otra disminución. Giro y hago una cadena, otra disminución en la vuelta 5. Y así voy a tejer de la vuelta 5 a la 10, disminuyendo cada orilla, al principio y al final, ¿ok? Lo tejo y regreso. Vean. Me quedan 3, este es el último, 1 y 2, y hago la disminución. Lo tejo hasta la vuelta 10 y regreso. Ok, miren, ya terminé. Entonces, vamos a cortar y vamos a usar el amarillo. Así. Jalo y hago el amarre. Así. Hoy lo voy a hacer con cuidado. Ahí está. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, espérenme. Ya me acordé. Ok, miren. Ya rematé, pero corté tantito. Y vamos a ver el tono amarillo. Pero ya lo iba a coser, ya lo iba a tejer, perdón. Pero voy a meter Shakira. Otra vez. Ay, mugre mosca. Voy a ver. Tengo Shakira grande. No pasa. A ver. Dejen veo si puedo ensartar el estambre en esta. A ver. Que pase todo. Vamos a cortar la punta. Sí pasa. Ay. Entonces, vamos a tomar en color dorado. A ver, déjenme ver si este es igual a este. No, en dorado. Y voy a ensartar, ¿qué serán? Unas... Ahí está, no entró. Unas 30. Vamos a poner 40 bolitas. 3, 5. Más vale que sobren a que falten. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mejor, ¿saben qué? Es unas 50. 11, 12. Uy, no pasa. Uy. 13. Así los hago. Es el estambre que voy a utilizar. Miren. ¿Sí? Está agarrado al estambre y las voy a ensartar en el estambre. Lo tejo y regreso. Bueno, las ensarto y regreso. Ok, le puse más de 60 piedritas. Hagan lo mismo porque como no sabemos cuántas vamos a ocupar. Ahora,
¿qué vamos a hacer? Aquí voy a cambiar el color. ¿Sale? Jalo y ahora sí hago el amarre. Ay, ay, ay. Espérame, que esto es lo que me ocasiona el problema. Ahí está. Entonces, hago el amarre. Y vean, a ver si me sale. Esa es mi idea, pero a ver. Vamos a rodear con una cadena y vamos a rodear punto por punto. ¿Ok? Aquí va uno. Hago una cadena. Y voy a hacer esto. Y hago una shakira. Pongo la shakira. Y hago un punto, una cadena. Luego me voy al otro hoyito y hago un punto bajo. Hago una cadena. Agarro otra shakira. Hago una cadena. Y así me voy rodeando todo punto por punto la bailarina. Miren. Así. Ay, me salió, me salió, me salió. Entonces, hago una cadena. Tomo una shakira. Hago otra cadena y hago un punto bajo. Así lo vamos a hacer todo el tiempo. Entonces, van a ir jalando las shakiras. Entonces, aquí hago un punto, una cadena y agarro la shakira. La pongo pegadito al punto que estoy tejiendo y hago otra cadena y hago un punto bajo. ¿Ok? Y así. Ahora, espérenme. Tengo que ver un detalle. Ok. Nada más llegando a este punto, voy a dejar de hacer esto. Voy a rematar, no voy a rematar, espérenme. Hago otra vez esto. Hago una cadena. Acerco la Shakira. Shakira. Y hago una cadena. Y otra vez un punto bajo. Lo vamos a hacer hasta llegar a esta parte. Antes de hacerlo el cinturoncito. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vean, ya llegué ahí y voy a rematar. Pensé que el amarillo llegaba hasta el otro lado y no. Uy, que no se me salgan, porque si no, me da miedo que se salgan. Si no, otra vez estar ensartando. Le puse muchas shakiras al estambre porque no sabíamos cuántas íbamos a ocupar, ¿no? Pero vean. Ahí está. Ahorita lo dejo así. Y vean. Entonces, hago otra vez la cadena.
Y así, la orejita. Yo sé que van a decir, ¿por qué no lo hiciste desde el principio? Pero es que miren, lo tengo que hacer desde acá. Pero pues, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo, pero sí hubiera funcionado mejor, pero vean, ya lo hice así. Entonces hago una cadena, ahí mismo hago un punto bajo y agarro, hago una cadena, la Shakira y hago un punto bajo, una cadena. Y lo hago del mismo lado que estoy tejiendo todas. ¿Por qué? Porque vean cómo se ve al reverso. Entonces necesito que se vea igual. Y lo estoy tejiendo del mismo lado donde tejí el otro extremo. Pero pues ustedes pueden empezarlo desde aquí, rematar el morado y empezar desde aquí. O sea, ese no sería ningún problema. Una cadena. Hago otra cadena. Y un punto bajo. Una cadena. Una Shakira. Y hago otra cadena. Y hago un punto bajo. Así hasta llegar a la otra orilla y regreso. Y rematamos. Ok, vean, ya quedó. Entonces, voy a amarrarla así. Ay, Dios. Ok, vamos a amarrar la bailarina. Así. Ahí está. Y vean. Ok, pero ya aprendieron a tejer con Shakira. Entonces, voy a guardarlas, las que me sobraron. Así. Entonces, ya aprendieron a hacerlo. Ese es un nuevo truco que les quise enseñar. ¿Ok? Bueno, y aprendimos juntas porque yo tampoco sabía. Entonces, ya quedó. ¿Qué más nos falta? Ay, Dios, nos falta. Ah, la joyería la hacemos como la hicimos en la Yasmín. Ahorita nada más es una pulserita aquí en el tobillo. Y otra. Ah, espérenme. Sí, me falta una pulsera. Voy a hacer una cadena de 15 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a ver si... Sí. Son 15 más una. Y voy a hacer a partir de la segunda cadena punto por punto. Son 15 puntos bajos. Los dejo y regreso. Que de hecho vamos a hacer una segunda vuelta para que se vea como un brazalete. No que se vea como pulsera, sino como un brazalete. Y es que la de la pierna, creo que también la podemos hacer así. Pero vamos a ver. Ahorita que tengo esta tirita así, vamos a ver si se ve bien. A ver, así. Y así. ¿Ok? Y vean. Sí, entonces, pero esta es para la manita. Veo. Sí, vamos a hacer otra vuelta. Entonces, giro el tejido, subo con una cadena y ahí mismo tejo el primer punto. Y tejo otra vez 15 puntos bajos. Rematamos y dejo estambre para poderla unir. ¿Ok?
Entonces lo tejo punto por punto y regreso. Ok, ya quedó. Y entonces en la manita izquierda, bueno, si tú la ves de frente es en la derecha. Y voy a hacer esto de unir punto por punto, así, y remato. Así. Y entonces, a ver, espérenme que aquí. Siento que me faltó ahí. Ok. Entonces, la paso y corto. Vamos a hacer lo mismo, pero de una vuelta nada más. Otra de 18, pero la pongo de este lado, que es su pulserita. Y otra de aquí, que son de, creo que son 20 cadenas, pero veamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. No. Vamos a ponerle 25. 22, 13, 24, 20. Ay. 25. No. Voy a ponerle 28. 6, 7, 28. Más una. Y tejo 28 puntos bajos a partir de la segunda cadena. ¿Ok? Los tejo, remato, pero dejo estambre para poderlo coser. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hice con la otra. Voy a unirla con unas puntadas. Y ya. Voy a hacer un amarre. Ok, hago el amarre y corto. Ahora, voy a hacer una igual de una vuelta nada más de este lado. Nada más que sería con 15 cadenas, ¿ok? Pero en vez de 2 vueltas va a ser con una. Ok. El sonido que oyen es mi ventilador. Ay, es que ya empezó el calor. Ok. Vamos a tejer unas partes del cabello. La parte de abajo. Espérenme. Ok, perdonen. Es que pensé que se había molado mi ventilador. Ok, miren. Ya quedó las pulseritas. Y la de la pierna. Ay, me está gustando cómo va quedando. Ok, entonces. Ahora, vamos a hacer tiras de 25 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 más una. Ay, de repente me da algo en las manos. A partir de la segunda cadena voy a hacer punto por punto y voy a tejer 25 puntos bajos. ¿Ok? Voy a hacer como unas 10 tiras para ver si alcanzan con eso. Y vamos a hacer otras tiras de 15 cadenas más una. Pero ahorita voy a hacer las de 25 más una. ¿Ok? Y vean, ya empecé a tejerlas. Voy a hacer como 10 tiras y regreso. ¿Ok? Si son menos, lo pongo en el video. ¿Sale?
pero casi estoy segura que son como 10 o 12 tiras, más o menos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, hice 10 tiritas, pero voy a ver si con esas tengo. Voy a ir pegándolas con silicón líquido, pero solamente la parte de aquí. En la vuelta 2, 4, 6, 8. Entre la 8 y la 9. Ahí voy a empezar a hacer de pegar. ¿Ok? Entonces, vamos pegando. Así. Pego hasta donde llegue con las 10 tiritas, si no, vamos a hacer más. Voy a hacer en capas el cabellito porque lo veo como que es muy abundante, pero está en capas. O sea, no es de un solo largo. Para que se vea voluminoso y quede bien. Híjole, creo que 10 tiras no son. Creo que vamos a tejer más. Así. Vean. Creo que vamos a ocupar más tiras. Así. Ok, sigo pegando a la vuelta a las 10 tiras. Ahorita ya llevo 10. Entonces, yo creo que son como unas 20 tiras lo que vamos a necesitar. Porque vean, llevo 7 y apenas voy en una parte de la cabecita. Entonces, yo creo que tejo otras 10 más y regreso. Sí, yo creo que sí. Vamos a necesitar otras 10. Sí, mire. Apenas llego a la mitad. Entonces, tejemos otras 10 tiras más y regreso. Así. Y vean. Sí, entonces tejo otras 10 tiras y regresamos. De 25 cadenas más una. Ok, fueron 19 tiras de 25. Me sobró una. Entonces, ahora vamos a hacer las de 15. ¿Ok? Ok, miren, lo hice de 15, pero no me queda. Pero voy a hacer el flico con los 15. Con los de 15. Voy a hacer... solamente voy a hacer como 6 para 3 y 3. Y estoy tejiendo tiras de 20. Y vean, si quedan. Entonces, vamos a hacer 6 tiras de 15 y voy a hacer 15 tiras de 20. A ver si me alcanzan. ¿Ok? Entonces, voy a hacer primero las de 20 y luego las de 15. Entonces, son 20 más 1 y 15 más 1. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 más 1. Y a partir de la segunda, tejo punto por punto.
Dejo 15 tiras y regreso, y de las de 15, 6 tiras. De hecho, lo voy a marcar en el video. Ok, miren, ya pegué, fueron 4 de 15 cadenas, fueron 14 de 20 y 19 de 25. Y creo que eso sí lo voy a tener que escribir en el video, porque si no, nos vamos a hacer muchas bolas. Y vean, le puse un listón, lo atraviesan, vean, por así, y le hacen el moño del lado izquierdo. Si ustedes la ven de frente, es del lado izquierdo. Voy a pegar en los ojos. Ya saben que creo que es entre la 46 y la vuelta 47. Ay, se me cayó el botón. Bueno, los voy a pegar. Y... espérenme, es que se me cayó uno entre las cajas y al rato lo saco mejor. Ahí está. Entonces, vamos a pegar los ojos. Los voy a poner aquí. Así. Más o menos. Son 36, 38, 40, 42, 44, 46. No. A ver, son 36, 38, 40, 42, 44, 46. Sí, aquí. Sí, ahí. Como que se me hacen muy arriba. Ahí está. Así. Si quieren ponerle más cabellito, es válido, ¿eh? O sea, ustedes pueden... ay, ustedes pueden hacer los cambios que quieran. ¿Ok? Espero a que se seque tantito. Ay, nos falta la nariz. La vamos a hacer con... ahorita vengo, dejen que seque y ahorita regreso. Ok, la nariz la vamos a hacer así. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Así. Corto. Y remato. Cierro con, o sea, lo amarro con las 2 puntitas que quedaron y vamos a empujar hacia arriba, así. Voy a cortar el excedente de estambre, así, y voy a pegar la nariz. Pongo el silicón aquí y hago esto, así. Vamos a hacer las cejas en color negro. Uy. Dejen, veo si tengo un retacito en negro. Sí. Y vamos a hacer esto. Bueno, cierro así. Hacemos el nudo. Ahí está. Y aquí. Así sesgadita. Le paso 2 veces.
Y la otra ceja la hago alineada a la primera. ¿Ok? Y también la paso 2 veces. La paso a otro lado y ya quedó. Ok, las chapitas voy a ver si se pueden, si se notan. Vamos a hacerlas. Es con el rubor rosa y vamos a ver. Espero que sí se noten. Yo creo que sí. Es que el estambre es un poquito oscuro y entonces voy a ver. No, a ver, espérenme. Es que creo que tengo que rasparle tantito. Así. Sí, así era. Dejen, recargo más. No, es que creo que ya se comprimió mucho el rubor. Necesito rasparlo para que quede así. Ay, perdón que se mueva tantito el teléfono, pero es que muevo todo el escritorio cuando hago esto. Ok. Ok, ya quedó. Miren. Se aplastó tantito su cabello. Espero que les haya gustado. Le eché muchas ganas, pero vean la pulsera de su pie. Me encantó. Vean el detalle de la caderina. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un lindo comentario y una manita arriba. Eso ayuda mucho a mi canal. Gracias por ver hasta aquí el video. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.